y de la Patria, damos inicio a la Comisión de Economía del Senado. ¿Cuenta, señor secretario? Gracias, señor presidente. Corresponde informar de un oficio del ministro de Economía, Fomento y Turismo, con el cual da respuesta a un oficio de la Comisión de Economía sobre el alcance de la vulneración de los sistemas informáticos que afectó al Servicio Nacional del Consumidor, SERNAC. Un documento está disponible a los señores parlamentarios en comisiones sin papel, incluso hay un hipervínculo, pueden llegar a él directamente. También corresponde informar que dentro de plazo se presentaron indicaciones al proyecto de ley en segundo trámite sobre compras públicas. De Su Excelencia el Presidente de la República, retirando un número importante de indicaciones presentadas en dos oportunidades anteriores y, a su vez, presentando nuevas indicaciones. Y también indicaciones de los honorables, una indicación de los honorables senadores señor Aravena, Carvajal y Proboste y del honorable senador señor Durana. Eso es todo, presidente. No recibí eso. ¿No son las mismas? ¿Usted también está? Sí, es un equipo que trabajó técnicamente. Disculpe. También del honorable senador señor Osandón. Nada de Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a saludar a don Nicolás Grau, señor ministro de Economía, quien ha sido invitado a esta Comisión de Economía con el objetivo de poder escuchar la exposición del plan Invirtamos en Chile y las medidas que considera para potenciar la inversión público-privada y, por supuesto, también comentar el cierre del proceso de indicaciones del proyecto de Chile Compra y saber, en definitiva, cuándo va a ingresar las indicaciones o el nuevo proyecto de la ley de pago a 30 días. Saludamos al señor ministro, entonces. Muy buenos días. Y primero consultar si no hay observaciones a la cuenta por parte de los señores senadores. Bien, entonces le damos y le ofrecemos la palabra a don Nicolás Grau, ministro de Economía. Hola, presidente. Muchas gracias por la invitación a esta sesión. Según entiendo, partiríamos esta sesión haciendo la presentación en la que quedamos la vez pasada. No sé si quieren que parta todo de nuevo o retomen el lugar donde quedé, más o menos. Eso que a mí me da lo mismo, es un tema de ustedes. No, desde donde quedó la presentación. Ya, ¿la puedes compartir, Juan Ignacio, por favor? Yo te digo más o menos dónde quedamos. Un poco más adelante, quedemos cuando se describen los 6 ejes, por favor. Ahí. Ya. Bueno, entonces, como les comentaba durante esa presentación, este plan Invirtamos en Chile, lo que hace es que toma las distintas etapas del desarrollo de un proyecto de inversión y lo que hace es mejorar los incentivos y las condiciones en cada una de esas etapas, ¿eh? Con algunos focos especiales, como van a ver, como pueden leer en el documento que nosotros hicimos público. Está muy presente, por ejemplo, el sector de la construcción, pero el grueso de las medidas son neutras, es decir, van a todos los proyectos de inversión. Entonces, hay algunos elementos, algunos ejes de trabajo que afectan, por ejemplo, el hecho de apurar decisiones de inversión que ya están en una etapa final, digamos, para efectos de que esto se pueda ejecutar, es decir, cuando el proyecto ya pasó la evaluación ambiental, cuando tiene el grueso de los permisos sectoriales y está a la espera de la decisión de la empresa de invertir. Allí es cuando son relevantes los estímulos tributarios a la inversión privada, porque estos estímulos lo que hacen es que, como vamos a ver más adelante, en caso de que los proyectos se empiecen a ejecutar a finales del 2022 o a comienzo o durante el 2023,
va a haber ventajas tributarias que después se perderían si el proyecto se llevara a cabo en 2024. Entonces, es básicamente un conjunto de mecanismos que incentivan que la decisión de inversión se apure. Después, lo otro que tiene que ver con el corto plazo son las mejoras a la inversión pública. Ahí hay un conjunto de medidas que lo que hacen es acelerar la ejecución presupuestaria en lo que se refiere a la inversión pública, también preocuparse de acortar los procesos en el contexto, por ejemplo, de que un proyecto se abandone. Y hay un conjunto de medidas que han sido lideradas por el Ministerio de Obras Públicas que lo que hacen es darle mayor liquidez y mejorar los contratos, sobre todo con el sector de la construcción, para efectos de reducir el abandono de proyectos. Después hay un conjunto de medidas que yo diría que dicen relación con afectar etapas más tempranas de los proyectos. Por ejemplo, el mejorar acceso a financiamiento. Piensen ustedes lo que se está haciendo en aumentar, mejorar las condiciones de financiamiento para los créditos hipotecarios. Eso lo que va a hacer es que no solo va a beneficiar a esas familias, sino que también al aumentar la demanda va a dar señales a la oferta y eso probablemente aumente la inversión en vivienda. Todo lo que tiene que ver con la eficacia en los procedimientos regulatorios y permisos, eso afecta las etapas tempranas de los proyectos. Y por último, las alianzas público-privadas para la inversión, que son un conjunto de mesas que algunas de ellas ya están citadas y otras están prontas a ser citadas. Tienen un rol más bien de generar mejores condiciones para la inversión, un mejor ambiente, una mejor articulación público-privada. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces ahora lo que voy a hacer es comentar algunas de las 28 medidas, que esto está elegido para ir cubriendo distintos ámbitos y las que son más fundamentales. La segunda medida es el incentivo tributario para proyectos de inversión con efecto multiplicador y verde. Acá lo que hay es que se genera un fondo de 500 millones de dólares, que son un fondo de reducción de impuestos que podrían tener en las empresas que hacen esta solicitud, que participan en esta especie de licitación, para efectos de reducir los impuestos de primera categoría. Entonces, esto se va a hacer durante el año 2023 y las empresas que quieran reducir sus impuestos a través de la utilización de este fondo van a tener que postular y van a ser evaluadas dependiendo de el efecto multiplicador que tengan en la economía, además de su dimensión verde, en qué medida está asociado a avanzar hacia la carbono neutralidad, por ejemplo, avanzar a la electrificación, en general avanzar hacia una economía que se hace cargo de los desafíos asociados a la crisis climática. Entonces, de nuevo, esto, como les comentaba antes, lo que busca hacer es que la empresa, en vez de postergar su decisión de inversión al 2024, decida hacerla durante el 2023, porque por hacerlo el 2023 tenga una reducción futura de sus impuestos de primera categoría. La siguiente diapositiva. Esta segunda medida lo que busca es que es una medida más estándar, a diferencia de la anterior que hasta donde yo entiendo no se ha hecho antes en el país y que copia una experiencia de California. La medida que les comento ahora es una medida que se hace tradicionalmente en contextos en que hay una cierta desaceleración económica que consiste, ¿no es cierto?, en aplicar mecanismos transitorios de depreciación semi-instantánea o lo que tradicionalmente se llama depreciación acelerada. Esta, a propósito de la reforma tributaria del gobierno anterior, del 2020, hay un proceso que culmina durante el año 2022 y lo que se está haciendo acá es extender parcialmente este proceso de depreciación semi-instantánea durante el año 2023, en que la mitad de la inversión se puede depreciar de forma instantánea y la otra mitad se hace con una depreciación acelerada. Esto además se combina, creo que no está dicho acá, pero esto se combina con también una indicación que está incluyendo el gobierno a la reforma tributaria que se está discutiendo en la Cámara de Diputados, en que se hace más lento
el tránsito hacia una situación tributaria donde las pérdidas se limita a la forma en la que se puede distribuir las pérdidas entre distintos años, ¿no? Como ustedes bien saben, la distribución de pérdidas entre distintos años es una medida que puede estar bien intencionada, pero que ha sido muchas veces mal utilizada, ¿eh? Y por eso en la reforma tributaria se está limitando eso hasta un cierto porcentaje, pero lo que se hace acá es que se extiende, se hace más lento ese tránsito al porcentaje al que se quiere llegar, de manera tal de que se pueda utilizar de mejor manera la depreciación instantánea o acelerada, porque es la combinación de depreciación instantánea y acelerada, más el hecho de que se puedan distribuir las pérdidas, lo que genera incentivos positivos para acelerar la inversión. La siguiente, por favor. Esta tercera medida tiene un efecto de inversión, pero también de ayuda a las empresas de menor tamaño. Como ustedes saben, la tasa en uno de los esquemas tributarios a los que se pueden acoger las empresas de menor tamaño, la tasa de primera categoría debiera ser de 25%. Lo que sucedió es que producto de la pandemia, esto se bajó de forma momentánea a 15% hasta el año 2022. Entonces lo que está haciendo esta reforma es que nos vamos a mover a una transición a 25% nuevamente, perdón, a 10% del 2022. Entonces vamos a hacer una transición a 25%, pero en vez de ser esa transición brusca, pasando al año 2023 inmediatamente a 25%, la vamos a hacer de forma más pausada. Entonces el 2023 va a ser 15%, el año 2024 va a ser 20%, hasta llegar finalmente al 25% anterior. La siguiente, por favor. Esta medida, que ha acaparado bastante la atención en la discusión más mediática, tiene dos sentidos. La garantía estatal en financiamiento al 10% del pie del crédito hipotecario para la adquisición de la primera vivienda nueva. Esto está acotado, todavía es una ley que tiene que entrar. Va a ser una ley que se va a presentar a comienzos del año 2023. En nuestra proyección es que podría estar en torno a enero, pero esto es una cosa que va a dirigir el Ministerio de Vivienda. Esta es una medida que va a estar, todavía no están totalmente definidos los parámetros, pero va a ser para viviendas de montos acotados, ¿no es cierto? No es para cualquier vivienda, va a haber un tope, ¿no? Y tiene dos sentidos, ¿no? Primero déjenme explicar el mecanismo y después explicar cuáles son estos dos sentidos. Primero lo que se hace es que el Estado hace una garantía por el 10% del pie. En términos prácticos, eso lo que va a lograr es que a personas, en vez de exigirles un pie de 20%, le van a exigir solo un pie del 10%, ¿no? Porque el otro 10% va a tener, no es que el Estado vaya a hacer ese pie, sino que al tener una garantía por ese 10%, el banco va a estar dispuesto a prestar el 90% y no prestar el 80% como está ocurriendo de forma más masiva en la actualidad a partir de digamos, la reducción que existió en el ahorro a largo plazo en Chile, lo que ha impactado en el mercado de crédito hipotecario, esto principalmente por los retiros de los fondos de pensiones. Entonces, ¿cuáles son los dos efectos que tiene esta medida? El primero es que genera mejores condiciones para que familias puedan efectivamente comprar su casa. Ese es un efecto que tiene un valor en sí mismo, sobre todo en el contexto en el que estamos en la actualidad. Pero además, al aumentar la demanda por vivienda, eso genera una señal positiva para quienes vayan a construir esas viviendas, ¿eh? Y eso es lo que finalmente termina acelerando la inversión por el lado de esta medida. Entonces, es una medida que tiene un efecto positivo directo en la familia, al mismo tiempo que genera condiciones más favorables para la inversión. La siguiente, por favor. Esta medida de aplicación de cobertura de reajuste polinómico tiene que ver con el eje de acelerar la inversión pública. ¿Qué es lo que nos pasó, digamos, durante este año, sobre todo al comienzo? Lo que sucedió es que estaba habiendo un abandono de proyectos por sobre lo usual, debido a que los costos efectivos que estaban teniendo las empresas que iban a hacer estas obras estaban por sobre lo que se había especificado en los contratos.
y por sobre en montos importantes, no 5 o 10%, sino muchas veces 20, 30%. Los contratos no estaban preparados para esto. Los contratos no se ajustaban de manera automática a el costo efectivo de los materiales. Entonces, esta medida lo que hace es que hace que exista un reajuste de los contratos a los costos efectivos de los materiales para los contratos que se están firmando actualmente, es decir, para los nuevos contratos. Y el gobierno además está buscando distintas formas de solucionar este tema para los contratos que se firmaron con anterioridad. Aquí en el fondo lo que nos pasó es que los contratos para este tipo de obras licitadas no estaban preparados para un contexto inflacionario como el que hemos vivido durante este año. O sea, básicamente lo que están haciendo estas medidas es que exista una forma de ajustar de forma automática este tipo de contrato a estos aumentos de costos excepcionales, de manera tal de que no exista un abandono de obra. Y esto ya está siendo implementado. La siguiente, por favor. Esta medida tiene que ver con generar mejores condiciones para la inversión o la promoción de la inversión, en particular de la inversión extranjera. Invest Chile es, ¿no es cierto?, una agencia del Estado que se relaciona con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía. Esta agencia es la que se preocupa de promover la inversión extranjera en el país, ¿no? Es una agencia que tuvo otros nombres antes y otro funcionamiento, pero que existe propiamente tal desde el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Inicialmente tenía 3 agregadurías, de hecho, digamos, en Asia, en Japón en particular, en Europa y en Estados Unidos, pero hace algunos años se quitaron las agregadurías en Estados Unidos y en Europa, y lo que nosotros estamos haciendo ahora, que lo vamos a hacer durante este año, es reponer esta agregaduría. Esto es bien importante porque entre Norteamérica y Europa está más del 60% del stock de la inversión extranjera, en particular Estados Unidos, Canadá y España son los 3 primeros inversionistas que tiene el país, y aquí se pueden hacer buenas estimaciones de cuál va a ser el efecto positivo que esto va a tener la inversión extranjera, considerando el efecto que ha tenido la agregaduría en Japón. Ojalá a futuro podamos abrir incluso más agregadurías, porque el trabajo que hace Invest Chile, que yo lo he podido ver durante estos meses, y que con más intensidad las visitas, en particular la visita que acabamos de hacer a algunos países de Europa durante la semana anterior, es un trabajo muy profesional. Tienen digamos, la capacidad de ir identificando de ir identificando y promoviendo cuáles son los sectores estratégicos de inversión del país, y yo estoy muy convencido, y estamos convencidos como gobierno, que digamos, un peso más gastado en estas decisiones tiene un retorno muy alto para efectos del país a través de la promoción de la inversión extranjera. La siguiente, por favor. Esta medida dice relación con acelerar el proceso de evaluación de proyectos, en específico en la etapa que tradicionalmente se denomina permisos sectoriales, es decir, los permisos que van después de la resolución ambiental. Y aquí hay una agenda, digamos, de corto plazo y una agenda de mediano plazo. Bueno, voy a comentar las dos, más allá de que no estén necesariamente consideradas en esta presentación, o tal vez lo están más adelante. En el corto plazo, el problema que tenemos es que hay muchos servicios que son claves para efectos de dar estos permisos sectoriales que se están demorando más de la cuenta, por distintas razones. Hay un atochamiento de servicios en general en el Estado, producto de todo lo que sucedió durante los 2 años de pandemia más intensa. Entonces, la agenda de corto plazo consiste en poner más recursos y más personas también en los servicios que se están demorando más de la cuenta, y que además son servicios claves, es decir, por donde pasan muchos permisos. Entonces, la unidad de grandes proyectos del Ministerio de Economía, en conjunto además con los informes que ya existían de la Comisión Nacional de Productividad, ha identificado cuáles son estos servicios clave, y entonces existe un plan de apoyo a estos servicios, insisto, tanto en términos de recursos como también en términos de
más personas para efectos de poder superar ese atochamiento en estos servicios y acelerar los permisos producto de ello. Y después está la agenda de más mediano a largo plazo, en lo que nos hemos comprometido a propósito de este plan Invirtamos en Chile, es que a finales del 2023 nosotros vamos a haber ingresado al Congreso cambios institucionales en esta materia, que en específico lo que van a lograr es que exista una agencia del Estado que esto todavía no está definido en qué lugar va a ser. Podría ser en el Ministerio de Economía o podría ser una agencia específica, una agencia aparte del Ministerio de Economía, cuyo rol va a ser exigirle a cada uno de los servicios que se cumpla efectivamente el tiempo que tienen estipulado para emitir los distintos permisos. En la actualidad eso no existe. En la actualidad, en la parte de permisos sectoriales, es decir, lo que está fuera del Servicio de Evaluación Ambiental, en la parte de permisos sectoriales, son los privados los que tienen que ir recorriendo este camino por cada uno de los servicios, y no hay ninguna agencia del Estado que acompañe a los privados y que le exija, insisto, a cada uno de estos servicios que se cumplan los tiempos. Es un ejercicio muy descentralizado, donde los privados no tienen un acompañamiento y no existe desde el Estado una mirada general que recopile información y que tenga una mirada, ¿no es cierto?, holística de lo que está sucediendo. Entonces, el tener esta agencia va a ser importante tanto para el desarrollo de mejor políticas públicas, porque va a permitir tener una mirada global de esa etapa de permisos sectoriales, y también va a permitir que no existan superposiciones, darle cierta racionalidad a este proceso y exigir además que se cumplan los tiempos estipulados en la ley. Así que este es un cambio que trabaja sobre lo que avanzó el gobierno anterior, que fue la plataforma Super, que hizo un avance en términos de la digitalización de los distintos permisos. Nosotros vamos a completar esa digitalización, vamos a avanzar en la interoperabilidad de los distintos servicios y además vamos a generar una institucionalidad que lo que haga es que vaya exigiendo que estos tiempos efectivamente se cumplan. La siguiente, por favor. Y por último, quiero comentar estas mesas de trabajo. Estas mesas de trabajo tienen como rol mejorar la articulación público-privada y tienen objetivos específicos en cada una de esas 4 áreas: construcción, energía, transportes y minería. Por ejemplo, en el caso de construcción, su objetivo principal es disminuir al máximo el abandono de proyectos. En el caso de energía, acelerar la inversión que tenga este efecto positivo para así movernos hacia la carbono neutralidad, y así en las otras áreas. Además de que vamos a tener una mesa que ya está citada para efectos de tener una mejor coordinación de todas las políticas de todas las políticas de seguridad y orden público, pero asociado a las labores productivas. Como ustedes bien saben, los problemas que hace algunos años está teniendo el país en términos de seguridad ciudadana no solo afectan a las personas en su vida cotidiana, y es muy importante que por eso mismo logremos hacer avance en la materia, sino que también tienen impactos productivos. Entonces, tener una buena coordinación de los distintos sectores productivos con las autoridades del Ministerio del Interior que están encargadas de esta materia es muy importante. Eso existe en la actualidad en algunas mesas específicas de trabajo, pero no existe un espacio que coordine todas estas mesas de trabajo y estas agendas que tienen por finalidad hacer, insisto, mejoras de seguridad ciudadana y seguridad pública, ¿no es cierto?, para efectos de reducir al máximo el impacto que estos problemas tienen en las decisiones productivas. El ejemplo tal vez más paradigmático de esto es la importancia de recuperar el tercer turno en algunos puertos. Los puertos no necesariamente están funcionando a toda su capacidad en términos del retiro de productos desde los puertos, porque no existe ese tercer turno por problemas de seguridad. Entonces allí una política
de mayor coordinación público-privada que nos permita generar las distintas medidas que den la seguridad a los distintos actores para que puedan retomar ese tercer turno, va a tener un impacto en la eficiencia de la economía, eventualmente en la inflación también y en todo lo asociado a la cadena logística. La siguiente, por favor. Creo que ahí con eso estoy. Bueno, entonces, en resumen, le acabo de presentar unas 8 o 10 medidas que creo que cubren distintos ámbitos de este plan y como ustedes pueden ver, es un plan que abarca distintas dimensiones que son relevantes para las decisiones de inversión, que fue trabajado de manera coordinada con el Ministerio de Hacienda, pero que en el que además participaron otros ministerios como el MOP, el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transporte, en fin. No sé si tienen algunas preguntas de esta presentación. Después puedo comentar las otras cosas a la que había hecho referencia el presidente. Y en lo que se refiere a los temas bancarios, allí va a presentar más adelante la jefa jurídica del Ministerio de Economía, Montserrat Castro. Ok, muchas gracias, señor ministro. Se ofrece la palabra a la senadora Carmen Gloria Aravena. Ministro, buenos días. Yo no me vio todo el rato, pero lo venía escuchando atentamente en el trayecto. Así que ahí, leyendo además su documento, agradecerle su presencia acá y también agradecer que se esté haciendo algo por este tema que es tan importante como la economía para el país. Solamente observaciones y preguntas también. No aparece en el documento que revisamos con bastante calma el tema de cómo, y lo habíamos conversado en alguna reunión en que usted estuvo acá en la Comisión de Economía, la informalidad hoy día le gana la formalidad. Entonces, por un lado está incentivando con mucha fuerza el gobierno una reforma tributaria para de alguna manera recargar la carga impositiva justamente a quienes hoy día son formales y están pagando impuestos. Y yo se lo digo con conocimiento de causa porque creo que justamente la informalidad de la microempresa, principalmente el emprendedor, es el cáncer, digamos, de la misma empresa, porque al no tener acceso a crédito, al no existir, es dependiente de prestamistas, es dependiente de una informalidad sanitaria, es dependiente del no crecimiento también, y todos los que hemos estudiado algo de esto sabemos que todos los países que de alguna manera entran en procesos de decrecimiento económico, justamente las tasas de informalidad aumentan. Sabemos que el COVID tuvo mucho que ver, no estoy responsabilizando a este gobierno, pero no veo acá un impulso importantísimo que debiera haber a incluso tener incentivos como por ejemplo el Capital Semilla Emprendimiento, que justamente su foco está en formalizar la empresa a través de un fondo de 3 millones de pesos que permite que exista un RUT, exista hasta impuestos internos, existe incluso créditos preaprobados que el Banco Estado por muchos años ha incorporado y eso podría aumentar la tasa de recaudación, pero también podría ayudar para que estas empresas se mantengan en el tiempo. Y no también existe este concepto del ambulante dependiente de las mafias que al menos en mi región también existen. Entonces hay un círculo vicioso que siento que este ministerio, en conjunto con el de Hacienda, no está abordando y lo hemos planteado hartas veces, tanto en sala como acá. O sea, de no hacernos cargos de esto, de verdad este foco está más bien, por lo que yo leo en el documento, no está focalizado en ninguna parte en ese ámbito. Lo otro, para ser más breve, el tema de no aparece, si bien existen algunos programas vinculados al empleo, no aparece con mucha fuerza el tema del empleo formal y también sabemos que este empleo, entre comillas, autoempleo, está muy ligado a la informalidad y a esta señora que emprende haciendo queques, galletitas o cualquier cosa que está muy bien, de algo hay que vivir, pero nuevamente sabemos que va a ser un negocio que no va a tener una sostenibilidad al tiempo o va a haber probablemente un 10% que logre sobrevivir y el otro 90% no. Entonces, ahí hay un tema importante y sobre todo el empleo a los jóvenes y a las mujeres, que son siempre las que tienen mayores efectos cuando hay crisis económica. Lo tercero es que me alegra mucho que esté vinculando la seguridad hoy día al Ministerio de Economía al tema de la economía, porque claramente
un país inseguro como el que vivimos hoy día, donde incluso ya hay robo de cobre en los trenes, la situación de la macrozona sur es gravísima, prácticamente hay cero inversión hace muchos años. De hecho, es importante informarle a la comunidad que el segundo ingreso más importante de toda la zona de la macrozona sur, que es la forestación, le gusta a algunos o no, resulta que hoy día ya no hay inversiones, se está yendo todo a Brasil hace ya 2 o 3 años, por lo tanto lo que se está haciendo es solo cosechar, o sea, van a llegar épocas a las zonas donde no tiene otra aptitud más que forestal, la macrozona sur, pobrísima, en donde todo este círculo virtuoso que es el transporte, el corte, la cosecha y finalmente la venta de madera, se va a acabar porque las empresas ya no están invirtiendo y cualquier otro tipo de cultivo en esa zona va a ser por lo menos de 30 o 40 años de espera. Y por último, algo que también que usted no mencione, que creo que es importante en el análisis causal, es que la Convención Constitucional, no solamente el rechazo de esta convención, sino también el proceso, que fue, en mi opinión, y me disculpa si no quiero ser ofensiva, pero fue bastante desastroso en términos comunicacionales al menos, porque yo nunca me fui a instalar ahí, pero la verdad es que no fue positivo. Tampoco está siendo positivo para la inversión ni exterior ni tampoco interna. Y una nueva convención, que tampoco está muy claro si va a ser parte de lo mismo, porque por lo menos van a ser la misma cantidad de convencionales, otra elección de convencionales, otro proceso de incertidumbre, genera sin duda una situación que no es dable para que alguien quiera invertir. Entonces, todas estas condiciones hoy día hacen que Chile tenga la peor proyección, junto con Haití, de crecimiento económico en Latinoamérica. O sea, uno tiene que ser duro con esto porque también, de no tener un buen diagnóstico, difícil las soluciones. Y hoy día estamos al nivel de Haití. Esa es la proyección económica que tiene Chile. Entonces, yo valoro las medidas, pero también, como somos responsables como senadores de las políticas públicas en conjunto con el gobierno, en términos de poder decir lo que creemos humildemente que aquí faltan aspectos que analizar en torno al diagnóstico y también creo que faltan medidas que por supuesto se pueden implementar. No, es deseable que al menos las consideren. Así que valorar lo que hay, pero creo que hay cosas y también el diagnóstico creo que es demasiado positivo. Han habido, y con esto termino, declaraciones de algunas autoridades del país muy negativas respecto al interés de invertir en Chile. El mismo TTP-11 ha sido una cosa muy mal manejada a nivel de relaciones exteriores y por otro lado una descoordinación con el Comité de Ministros porque de alguna manera este tema del hidrógeno verde que usted también lo menciona, por otro lado se rechaza una de las mayores inversiones en Punta Arenas, en donde incluso el padre del presidente plantea que es impresentable que se haya rechazado. Así que el contexto yo lo veo bastante negro, para ser bien honesta. Muchas gracias por escucharme, ministro. Muchas gracias, senadora. Senadora Jasna Proboste. Muchas gracias, presidente. Tengo varias consultas. Voy a ir bien en las medidas que anunció el ministro. Él señala, como parte de estas medidas del Plan Invierta en Chile, aplicar mecanismos transitorios de depreciación acelerada durante el año 2023. Uno de los mecanismos que pretende implementar este plan, Invierta en Chile, es la depreciación acelerada, depreciación instantánea, de la cual nos acaba de hablar el ministro, medida número 3. No es algo nuevo, y no quiero entrar a discutir respecto de los reales efectos de la depreciación instantánea pueda estimular la inversión propiamente tal, pero me parece importante que el ministro se pueda explayar respecto de una duda razonable que tengo respecto de este tema, en el efecto que el mecanismo de depreciación instantánea provoca en uno de los tributos más importantes que recaudan los municipios, cuál es la patente municipal. Entonces, para quienes conocen la realidad de los municipios, las patentes municipales son una fuente de ingreso considerable. Y en materia de redistribución de recursos, aporte directo en desarrollo social, salud, apoyos, subsidios sociales para los sectores más vulnerables de una comuna, especialmente en aquellas comunas de mayor vulnerabilidad, que es donde frecuentemente además se instalan grandes empresas que poseen activos de capital multimillonarios y que resultan esenciales. Entonces, junto con las externalidades negativas de carácter ambiental, por todos conocidos, que provoca la gran industria, estoy pensando en Huasco como zona de sacrificio,
También nos encontramos con el efecto que esa industria en una comuna de recursos escasos genera en ingresos por pago de patentes municipales. Pero con esta medida que se propone en el plan del presidente Boric, estas grandes empresas van a terminar pagando lo mismo que la señora del kiosco de las papas fritas. Entonces, me gustaría preguntarle al ministro cómo no va a incidir la determinación del capital propio para el efecto del pago de las patentes municipales, puesto que si buscamos con un plan que incentive la inversión y con este plan una mejor distribución para poder poner término a las desigualdades sociales, el rol de los municipios es esencial. Y los pocos recursos con que ellos cuentan no puede verse afectados nuevamente, porque, insisto, esta no es una medida nueva, la conocemos, está bastante utilizada, sabemos los efectos negativos que tienen los municipios. Entonces, me gustaría saber cómo el Gobierno va a corregir esta situación que afecta directamente a los municipios de los sectores más vulnerables, primero. Segundo, otra de las medidas que el ministro señala tiene que ver con los esfuerzos, dice el plan, se centrarán en algunas iniciativas de inversión, energías limpias, transmisión eléctrica, desaladoras, vivienda, y por lo tanto van a haber mayores recursos en la ley de presupuesto para fortalecer a esos sectores que son más críticos. Yo quisiera preguntarle, presidente, porque el Estado chileno ya tiene una oficina destinada al acompañamiento. Me llamó mucho la atención escuchar al ministro decir, mire, es que no tenemos una oficina que acompañe esto. Perdón, el Estado de Chile tiene una oficina destinada al acompañamiento de proyectos empresariales, a buenas prácticas, es la llamada Agencia de Sustentabilidad de Cambio Climático, que depende además que preside el mismo en la Corfo. Entonces, cuando uno lee, y fui a la actualización de esta agencia, señala que sus funciones, dice, somos un comité de la Corporación de Fomento y tenemos como misión fomentar la inclusión de la dimensión de cambio climático, el desarrollo sostenible, la innovación, la inversión. Entonces, me llama la atención que se diga que no tenemos una oficina de acompañamiento, siendo que está en la Corfo. Si le van a cambiar el carácter, si va a desaparecer, si la vamos a... les gusta más la oficina GPS que presentaba el gobierno del presidente Piñera, etcétera. Entonces, creo que es bien bueno definir dónde van a colocar esos recursos y no finalmente en que esto se transforme en una oficina con objetivos de lobby a favor de grandes proyectos y no a las funciones que cumplen ya las instituciones. Tercero, me gustaría saber cuáles son las metas, cuál es la línea base y a dónde esperamos llegar. Y lo digo porque hace ya 12 años que están en nuestro país estancado el crecimiento, con un crecimiento promedio de 1,5 y un 2%. Y obviamente tenemos problemas de motores productivos. Seguimos ligados a la producción de la minería, a una tradicional carta exportadora, entonces se requieren nuevos motores para crecer. Es clave entonces invertir en innovación productiva, en tecnología, en ciencia. Estamos pegados hace muchos años en una inversión del 0,3, 0,34 del PIB. Para el presupuesto del 2023 efectivamente crece, pero nos va a permitir subir muy levemente al 0,37% del PIB. Ese es el crecimiento con el presupuesto presentado por este gobierno para el año 2023. Entonces, estamos aún muy lejos. Y tenemos un segundo problema, que hay una baja capacidad de ejecutar la poca inversión pública, sea en infraestructura como en ciencia e innovación. Hay un retraso, una lentitud mayor en este último año de lo que hemos visto en años anteriores, y creo que debiera todos preocuparnos la baja ejecución en dos programas que está en su ministerio también, como el Fondo de Innovación y Competitividad, que solo ha ejecutado un 15%, y el Programa de Capacidades Tecnológicas, que lleva una ejecución del 11%. Entonces, antes de reforzar el FIC, como plantea el Gobierno en el proyecto del royalty minero, es clave modernizarlo para poder mejorar su ejecución y su vínculo con el mundo productivo. Me gustaría, finalmente, presidente, preguntarle al ministro qué medidas están pensando desde Economía para acelerar la ejecución de esta inversión que está vinculada a los desafíos productivos de las regiones. Si hay disposición para incorporar en la ley de presupuesto del año 2023 o en su protocolo
un paquete de medidas en materia de innovación para que tengamos una aceleración en la ejecución y en el vínculo real con el mundo productivo. Lo decía la senadora Aravena. Aquí no vemos nada respecto de avanzar en la formalización. Y eso en las regiones tiene rostro, y principalmente tiene rostro de mujeres. Entonces, nos resulta muy coherente que un gobierno que se declara como un gobierno feminista no incorpore estos temas realmente para apoyar el incentivo de las mujeres. Me parece que en este plan, que se habla de alianzas público-privadas para desarrollar la inversión, en el caso del litio, en donde Australia ha ido sacando ventajas en la carrera por producir litio, significa que se transita hacia buscar socios estratégicos para el desarrollo de proyectos nuevos en salares, quedando relegado en la agenda gubernamental la propuesta de la Empresa Nacional del Litio. Nada se dice de aquello. Creo que sería bueno, por último, presidente, conocer cómo van a funcionar estos créditos tributarios. Me tocó estar el día lunes cuando se presentó el plan por parte del ministro Marcel y del ministro Grau. Allí se habló, pero aquí no se dice nada respecto de cómo van a funcionar estos créditos tributarios, quiénes serán las empresas beneficiadas, qué características tendrán para acceder a ese beneficio tributario las pymes, y creo que sería muy importante también poder conocer finalmente cómo en el año para el año 2023 se apoye el programa de desarrollo productivo sostenible que se financia con rentas provenientes del litio. Eso, presidente. Muchas gracias, senadora Proboste. Tiene la palabra el senador Osornón. Gracias, presidente. No, preguntarle primero saludar al ministro, agradecerle la presentación y solo preguntar si existe alguna carta GAN, cuáles son los plazos, cómo viene esto. Solo una sola reflexión, un poco de lo que han dicho las dos senadoras. Claramente el tema de la formalización es muy importante y para eso tiene que haber políticas de incentivo, pero también una política fuerte de control. Porque lógicamente si yo vendo toalla y no pago impuestos, ¿para qué me voy a formalizar? Tendré que ser idiota. ¿Ah? Y si lo hago es más fácil. Entonces, claro, es más rentable. Y entonces, aquí veo que falta una estrategia de perseguir a los que están detrás de esto. Aquí hay empresas inmensas que son las que están verdaderas cadenas que abastecen a estas personas y que no pagan nadie impuestos. Entonces después le subimos los impuestos y le hacemos a los pocos que pagan. Y segundo, que veo que en parte, sobre todo leyendo una columna que en un diario hoy día de un análisis ayer de un análisis de un economista muy famoso, digamos, de una de las reuniones del ministro Marcel cuando estuvo en la ONU, ¿no es cierto?, en cuál era la reacción que tenían los inversionistas, digamos, y que claro, se dice una cosa, pero ellos sienten que la imagen o lo que proyecta el gobierno es otra. Y voy a dar un ejemplo. Se habla del royalty, cosa que todo el mundo está dispuesto y podemos estudiarlo, pero hay más de 70.000 millones de dólares parados en el desarrollo de los proyectos que hoy día están funcionando, como en el caso de la región metropolitana, ¿no es cierto?, que el proyecto de Los Bronces, que era un proyecto que iba por arriba, que destruía todos los glaciales, se hizo una propuesta muchísimo más cara y muchísimo mejor que subterránea y está parada, la inversión está parada por un Ceremi, digamos, así de claro. Entonces, ¿cómo vamos a incentivar inversión si en el fondo no tenemos los mecanismos para desarrollar? Y esto no significa bajar los estándares y no controlar, digamos. Pero hoy día, no sé la cifra exacta porque salió el fin de la semana pasada, que la inversión en minería, que es el sueldo de Chile, bajó en forma escandalosa. Entonces, encuentro que aquí se da una imagen, se dice una cosa, pero por otro lado se piensa otra, y eso es lo que a mí me preocupa. El comercio detallista, que es súper importante en Chile, es una cosa increíble como está parado por los ambulantes. Y que tomemos medidas de verdad. Fíjense que salió un pequeño reportaje. No sé si se acuerdan que la delegada presidencial de la región metropolitana salió casi todos los días en la tele durante un mes por la calle Mate.
La calle Met es una simple calle de Santiago porque hay miles de Met. Bueno, pero lo que pasaron fue que cambiaron 2 cuadras para adentro a la gente, ¿no? O sea, las carpas se cambiaron para adentro. Entonces no hay ninguna, claro, porque ahí no los sacaron, pero la gente sigue trabajando, pues si tiene que comer. Pues. Y si no hay incentivos de formalización y tampoco hay control, no pasa nada. Entonces estoy súper preocupado por eso porque creo que se dice una cosa, pero parece que se piensa otra. Y la pregunta va al ministro por su intermedio, ¿no es cierto? Si existe alguna carta GATT y cuáles son los timings para lo que está planteando. Gracias. Gracias, senador Sandón. También voy a hacer un par de reflexiones y consultas. Si bien creo que es bien intencionado este plan Invirtamos en Chile, pero ¿cómo se concreta? ¿Cómo finalmente se aterriza y se pone la pelota al piso? Por ejemplo, en la medida número 8, en donde se pretende dar un impulso al mercado inmobiliario, ¿cuál va a ser la relación con las direcciones de obras municipales? Porque finalmente si no tenemos terreno, si no tenemos territorio, se hace difícil el que se genere un plan de inversión en donde hoy día es importante reactivar el mercado hipotecario. Luego, con los gobiernos regionales, ¿cuál va a ser finalmente la forma en que se va a coordinar este plan Invirtamos en Chile con cada una de las regiones del país? Muchas de ellas tienen una estrategia de desarrollo regional aprobado. ¿Cómo va a conversar con el plan piloto de fomento productivo sobre las bases del traspaso de Corfo y Cercotec a los gobiernos regionales? Justamente en función de poder generar esta medida número 24 que habla directamente de colocar recursos para la tramitación de permisos. ¿Cuántas veces no se ha incentivado la creación de ventanillas únicas que lamentablemente terminan siendo un fracaso porque no existe una coordinación entre los distintos ministerios, los distintos servicios públicos y más aún ahora en que tenemos gobiernos regionales descentralizados, municipios descentralizados y si no conversan todos en función de las necesidades que se quiere generar para que exista mayor inversión, porque si hay inversión hay empleo, si hay inversión hay más tributo y es la forma en que tenemos de poder enfrentar las políticas sociales. Luego, de este plan, del total de medidas a implementar, ¿cuántas son trámites de ley y cuántas son finalmente decisión del Ejecutivo? Para poder tener una idea en qué plazo estamos pensando, en que finalmente esto puede terminar. Y en relación a la aplicación del incentivo tributario, que es la medida número 2, la verdad es que el crédito tributario a la inversión es para aquellas empresas que tienen utilidades y muchas de ellas las utilidades no están en el lugar donde se invierte. Las utilidades finalmente son porque debido a que tienen la característica de empresa nacional, la pueden aplicar dentro de la utilidad general que tiene la empresa. Entonces, cómo eso va a conversar directamente en relación, primero, a la consulta que hacía la senadora Prodoste en materia de depreciación con el pago de las patentes municipales y, en segundo lugar, en la aplicabilidad de este crédito tributario, cuando muchas veces, si son empresas regionales que tienen solo asiento en la región, la alternativa que puedan tener utilidades es a muy largo plazo. Esa son las consultas y reflexión. Y se ofrece la palabra al señor ministro Grau. Gracias, presidente. Agradezco todos los comentarios y preguntas. Los fui anotando todos y voy a hacer mi mejor esfuerzo por contestar cada uno de ellos. Como creo que ha quedado claro para todas y todos, esto excede, las preocupaciones exceden con crece la discusión sobre un plan para efectos de promover la inversión. Pero aún así comparto que son consideraciones bien importantes y voy a tratar de hacerme cargo de cada una de ellas, por su intermedio, presidente. Respecto a los primeros puntos de la senadora Mena. Informalidad. Nosotros como gobierno compartimos que la informalidad, que tiene distintas formas de medirse, ¿no es cierto? Hay informalidades por el lado laboral, por el lado de la empresa, en fin, por el lado laboral en torno al 30%, la informalidad en Chile.
diría lo siguiente. Lo primero es que la informalidad el gobierno va a presentar medidas para abordarla y lo va a presentar en su agenda pro productividad, que es otra agenda que estamos trabajando en ese caso en conjunto con el Ministerio de Hacienda y con la Comisión Nacional de la Productividad, que es una agenda que llevamos trabajando ya algunos meses, que ahora además estamos empezando a socializar y discutir con los sectores productivos, tanto empresas de mayor y menor tamaño como también con organizaciones de trabajadores, y es una agenda que vamos a presentar durante este año. Entonces, compartimos totalmente esa preocupación. Haría simplemente un comentario más general. La senadora tiene toda la razón que en general en las crisis la informalidad suele aumentar, entre otras cosas porque son mecanismos que se tienen en la economía para que cuando se pierden los empleos formales, la informalidad es una especie de seguro, un mal seguro, un seguro imperfecto de cómo funcionan las economías. Ahora, la crisis que vivimos a propósito de la pandemia fue una crisis bien excepcional en esa materia, porque fue una crisis en que el porcentaje de informalidad disminuyó. Por lo menos de las crisis que yo he estudiado en economía, es la primera donde se vio un fenómeno de ese tipo. Aquí tiene explicaciones de otras. Entonces, lo que ha ido pasando este tiempo es que efectivamente la informalidad ha ido aumentando un poco, pero ha ido volviendo a los niveles que teníamos pre-pandemia, que son niveles altos. Por lo tanto, esto sigue siendo, por supuesto, un problema serio y que hay que abordar. Así que yo comparto totalmente su preocupación y vamos a llevar una agenda en esa materia. También hay que decir que durante este año los mecanismos que tiene el Ministerio de Economía, por ejemplo, para promover la formalización de empresas de menor tamaño, como Capital Abeja, Capital Semilla, fueron especialmente altos durante este año. Cuestión que venía por lo demás del presupuesto anterior, en parte. O sea, no es que teníamos recursos para hacer aquello, pero esos recursos se han ido aprovechando en el fondo para avanzar en esa dirección. Así que compartimos esa preocupación, viene en la agenda relacionada con la productividad. Lo segundo es, comparto totalmente el que la seguridad es clave. Es clave, como decía durante mi presentación, no solo porque es un derecho de las personas poder sentirse seguras, ¿no es cierto? Unas cosas mínimas que tiene que ofrecer cualquier Estado es justamente aquello, ¿no es cierto? Que las personas tengan tranquilidad en los aspectos relativos a la seguridad. El enfoque de esta agenda pro inversión tiene que ver con la dimensión de la relación entre lo productivo y la seguridad, donde bajo la articulación del ministro Monsalve, que ha coordinado esta materia en el gobierno, se ha avanzado bastante, diría yo, pero falta darle una visión global que coordine estas distintas dimensiones de la relación entre el sistema productivo y la seguridad, y ese es el sentido de esta mesa que estamos constituyendo. Ahora, respecto a lo constitucional, voy a decir algo muy breve a partir de esta visita que tuve a 4 países durante 8 días, en que tuve prácticamente solo reuniones con el sector privado. Yo tuve reuniones con los equivalentes de la CPC y la SOFOFA en cada uno de los 4 países que visité, que fue España, Alemania, Francia e Inglaterra. Y además tuve muchas reuniones bilaterales con empresas que invierten en Chile o que tienen interés en invertir en Chile. En ese mundo, la verdad es que se ve como algo bastante positivo el hecho de que Chile haya sido capaz de canalizar de forma institucional el proceso que se vivió a propósito del estallido. Todos los países entienden y el sector privado entiende que un país con los niveles de desigualdad que tiene Chile y el nivel de urgencias sociales puede cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, producirse un escenario como el que vivimos durante el estallido, pero lo novedoso y el desafío, ¿no es cierto?, está en cómo canalizar eso. Y se resalta mucho en el exterior la capacidad que ha tenido el país de canalizarlo institucionalmente, en que se han tenido elecciones en que se presentan alternativas que tienen bastante distancia entre sí, las elecciones se respetan y va existiendo una forma ordenada, pacífica y democrática de organizar ese proceso de discusión. Eso se valora mucho en el sector privado, porque además piensen que el sector privado que está tomando estas decisiones de inversión no está viendo la situación económica de este año, la del próximo. Una decisión de inversión tiene, digamos, retornos por 20, 30 años. Entonces es muy importante ver la fortaleza institucional que tienen los países. Entonces yo creo que la mirada que hay respecto a Chile en esa dimensión es positiva y yo estoy muy optimista, como gobierno somos, que vamos a continuar en esa senda.
en este nuevo proceso del cual ustedes saben el gobierno tiene un rol digamos, de acompañamiento, ¿no es cierto? No un rol protagónico. El rol protagónico lo tienen ustedes mismos, de hecho, en el Parlamento y con los partidos políticos. Un comentario menor respecto a lo que sucedió a propósito de un proyecto de hidrógeno verde en Magallanes. Creo importante resaltar que no se ha rechazado ningún proyecto. Quiero explicar esto bien porque a veces no necesariamente existe conocimiento de cómo funciona el proceso de evaluación ambiental en Chile. En el proceso de evaluación ambiental, cuando se ingresa a un proyecto, las distintas organismos involucrados en ese proceso de evaluación pueden, en un corto plazo, en menos de 2 meses, identificar falencias que tenga el proyecto que vayan a dificultar su posibilidad de ser aprobado más adelante, que en general tienen que ver con que falta información fundamental para poder llevar a cabo una buena evaluación. Lo que iba a pasar acá es que en el proyecto que se presentó tenía efectivamente esta falencia, le faltaba cierta información fundamental. Y eso es lo que iba a resaltar, a presentar el Servicio de Evaluación Ambiental, ¿no es cierto? Y la empresa se adelantó esto y retiró el proyecto antes. Pero no es que se haya rechazado un proyecto, sino que lo que va a pasar, probablemente, es que la empresa va a mejorar estos aspectos que eran deficitarios de la presentación que se hizo. Y también, por cierto, hay que mejorar la coordinación entre el sector público y el sector privado para que los proyectos que entren a propósito de hidrógeno verde, que es una industria que nosotros queremos promover como país, sean proyectos que cumplan efectivamente con toda la información y el estándar medioambiental más alto posible. Pero en ningún caso se ha hecho un rechazo de un proyecto, ¿no? Sino que simplemente lo que estamos es que se le está pidiendo más información para que tenga una mejor probabilidad justamente de resultar al final de ese proceso de evaluación. Respecto a los distintos comentarios de la senadora Proboste, voy a ir cubriendo cada uno de ellos lo mejor posible. Al primero, yo comparto totalmente con la senadora, de hecho lo señalé durante la presentación, que el mecanismo de depreciación acelerada no es un mecanismo nuevo, así como dije que los créditos tributarios sí lo eran, la primera medida que planteé es más novedosa, la segunda no lo es, y justamente eso es lo que nos permite saber que ha funcionado en el pasado, ¿no? O sea, los mecanismos de depreciación acelerada y depreciación instantánea o semi-instantánea han tenido un rol que es un rol de acelerar los proyectos de inversión. No es que crean nuevos proyectos, son proyectos que ya están, digamos, listos para poder ser ejecutados, y lo que hace la depreciación acelerada normalmente es acelerar el timing de ese proyecto, que es justamente lo que necesitamos en el contexto macroeconómico actual. Ahora, respecto a su comentario de patentes municipales, hasta donde nosotros entendemos estas cosas no están relacionadas. Fíjense que la depreciación acelerada incide, ¿no es cierto?, en el impuesto de primera categoría, no incide en las patentes. Si hubiera algún mecanismo específico por el cual incide, por supuesto que estamos disponibles a escuchar aquello y ver la forma en la que eso se podría eventualmente corregir. Pero no son cuestiones, estos afecta, insisto, el impuesto de primera categoría que lo recauda el gobierno central. Respecto a la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático y la Oficina de Grandes Proyectos, son cosas distintas el rol que cada una de estas tiene, ¿cierto? Lo que yo señalé durante la presentación es lo siguiente. En la actualidad, en los permisos sectoriales, es decir, olvídense de la parte medioambiental, que la parte medioambiental tiene una institucionalidad bastante más robusta en el caso chileno, donde justamente el CEA, el Servicio de Evaluación Ambiental, cumple el rol que nosotros creemos que está faltando en la parte de permisos sectoriales, es decir, el rol de ir monitoreando que cada uno de los servicios que tiene que entregar informes o que tiene que dar permisos cumpla los tiempos adecuados y después integra toda esa información para finalmente hacer su resolución de evaluación ambiental. Lo que sucede, en cambio, en la parte de permisos sectoriales es que aquello no existe. Es decir, no existe ninguna institucionalidad que vaya exigiendo a los distintos servicios involucrados que cumplan los tiempos que están especificados en la ley. Eso significa que en esa parte de permisos sectoriales hay mucho desorden. Hay incumplimiento de plazo
y además no hay una mirada holística de todo ese proceso. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos señalando es que, además de existir esta ventanilla única, tiene que existir una agencia, una institucionalidad que vele porque se cumplan todos esos plazos. Eso en la actualidad, insisto, no existe. ¿Qué cosa existe en la actualidad? En la actualidad existe la Oficina de Grandes Proyectos, que es la transformación institucional de la oficina GPS a la que hizo referencia la senadora Proboste. Este fue un cambio institucional que se hizo durante enero de este año, es decir, lo hizo el gobierno anterior, y generó una división dentro del Ministerio de Economía. Si quieren alguna vez que les pueda hacer una presentación más larga de esto, porque sé que es un tema que genera mucha, mucha tensión, expectativa, dependiendo de quién lo plantee. Entonces, se generó esta división, y dentro de esa división está un grupo, que es lo que nosotros llamamos Oficina de Grandes, una institución que revisa los grandes proyectos, y lo que hace esa oficina es que va monitoreando la evolución de inversiones que están por sobre los 100 millones de dólares, y los acompaña en ese proceso. Los orienta, es una mirada más de, a propósito de algo que decía la senadora Proboste, que yo comparto esa preocupación, el Estado no puede tener instituciones que al interior del Estado hagan lobby para la realización de ciertos proyectos. Eso no corresponde. Y si alguna vez eso se ha hecho, por lo menos desde que nosotros nos hemos hecho cargo de este ministerio, eso no se hace. Pero sí nosotros hacemos un acompañamiento de los proyectos, y además nos preocupamos de hacer un acompañamiento que nos permita aprender para ir mejorando las políticas públicas justamente en este tema de permisos. Y esta propuesta que estamos haciendo, de que exista esta institucionalidad que vaya monitoreando cada uno de los permisos y le vaya exigiendo los tiempos, surge justamente del trabajo de esta oficina en su conocimiento concreto de cómo las empresas enfrentan este periodo de permisos sectoriales. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático hace algo distinto, muy importante. Por cierto, de hecho, una de las cosas que nosotros vamos a hacer el próximo año, que viene en la propuesta de presupuesto del gobierno, es tener iniciativas de participación temprana en la evaluación de grandes proyectos, es decir, que las comunidades puedan incidir al inicio, y que sea de una forma estandarizada, creíble, que dé confianza, que supere la potencial asimetría de información entre empresas grandes y comunidad, y en eso justamente nos vamos a articular con la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. ¿Sí? Es una agencia que cumple roles relevantes, pero es distinto a este tema de monitorear el cumplimiento de los permisos. Respecto a el gasto que hace el gobierno, o el Estado más bien, en temas relacionados al conocimiento. Aquí hay distintas formas de medir esto. En todas esas formas, el esfuerzo que está haciendo el gobierno en la actualidad es un esfuerzo muy importante que no se veía desde el primer gobierno de la presidenta Bachelet. La forma en particular que yo voy a presentar el impacto que está teniendo esto tiene que ver con ciertos estudios que voy a explicar, pero es más transversal a distintos ministerios. Uno puede tomar el gasto que hace el Estado en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación a lo largo de todos los ministerios, porque hay muchos ministerios que hacen gasto en esa dimensión. Cuando uno cuenta todo ese gasto, esos son 900 millones de dólares. Y es un valor que, insisto, subió algo así como un 30-40% en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Después, en el primer gobierno del presidente Piñera bajó un poco. Después subió un poco en el gobierno de la presidenta Bachelet, y después en el segundo gobierno del presidente Piñera nuevamente bajó un poco. Pero básicamente estamos al nivel que estábamos después del primer gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros, cuando uno mira estos 900 millones de dólares, estamos haciendo un aumento en torno a los 170 millones de dólares. Es decir, estamos aumentando el presupuesto de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en 20%. Y el compromiso del gobierno es seguir haciendo aumentos de esta magnitud durante los 4 años, de manera tal de que podamos duplicar el gasto que hace el Estado en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Además de que estamos haciendo muchas otras cosas que no quiero comentar por temas de tiempo, pero comparto la preocupación que tiene la senadora respecto a empujar esta economía del conocimiento, y lo que estoy transmitiendo es que en términos cuantitativos este gobierno está haciendo bastante más de lo que se ha hecho en la última década, y nuestro compromiso es hacer aún más, sobre todo si logramos avanzar en la reforma tributaria. Respecto a la ejecución presupuestaria, eso se comentó en las reuniones que tuvimos en esta materia. Allí, de manera bien extensa, el vicepresidente ejecutivo de la Corfo explicó
por qué había esa ejecución en ese momento, pero esto no pone en ningún caso en riesgo la ejecución durante este año. Y por último, respecto a las pymes y los beneficios tributarios, fíjense que el beneficio tributario de estos créditos tributarios, esta bolsa de $500 millones, es para reducir el impuesto de primera categoría, ¿no? Pero tal cual como yo expliqué en mi presentación, el impuesto de primera categoría de las pymes se reduce por otra medida y para todas las pymes, ¿cierto? No solo para las pymes que postulen a un fondo de este tipo, ¿cierto? Existe o sea, de acuerdo a lo que especificaba la ley, durante el año 2023 iba a tener que volver a 25% ese impuesto a primera categoría, y lo que está haciendo el gobierno es que lo va a hacer en 15 durante el 2023, en 20 durante el 2024, es decir, las ventajas tributarias en lo que se refiere al impuesto a primera categoría va a ser en todas las empresas de menor tamaño y no solo en las que postulen a un fondo de este tipo, que por lo demás podrían postular, no hay ningún problema en eso, pero es un beneficio que tienen de forma automática, solo por el hecho del tamaño que estas tienen. Respecto a los puntos del senador Osandón, nosotros podemos entregar una carta GAN que dé una idea de la evolución de estas distintas medidas. Yo comparto con el senador que, y también lo dijo el senador Durana, ¿no es cierto?, que hay que poner aquí la pelota al piso, son muchas medidas y tan importante como anunciarla y diseñarla es también lograr que se ejecuten de buena manera. Así que creo que el Senado, y en particular la Comisión de Economía del Senado, puede tener un rol muy importante en ir monitoreando que esto vaya sucediendo, y nosotros podemos ayudar a ese ejercicio de monitoreo del Senado entregando una carta GAN de estas distintas medidas. Así que lo compartimos eso y podemos comprometerlo. La formalización y los temas de productividad, o sea, la formalización en la economía, lo comenté bien en la agenda productividad. Comparto también con el senador Sandón que el gran desafío acá es cómo aumentar la inversión sin bajar los estándares medioambientales. Mi impresión es que el sector privado está bastante en línea con esta medida, y es algo que nosotros estamos tratando de realizar como gobierno, y lo hemos hecho en nuestras distintas giras respecto a esta agenda, tanto por lo menos las que a mí me ha tocado asistir, que es en Estados Unidos y Canadá, como estas de Europa, como también las que ha llevado a cabo el ministro Marcel. Yo no me puedo hacer cargo de lo que comentan columnistas respecto a conversaciones privadas que ellos tienen, que no hay ninguna posibilidad de comprobar si esas conversaciones existieron o no, pero lo que sí puedo decir es que en todas las conversaciones que yo he tenido, que han sido muchas, si quieren puedo compartir con esta comisión la agenda que tuve en el viaje europeo, con qué empresas me junté, en fin. Las conversaciones que yo he tenido, por lo menos, es que la mirada que hay respecto a Chile para efectos de la inversión extranjera es muy positiva, sobre todo en este mediano a largo plazo, y por lo demás las cifras de este año de inversión extranjera están un poco por sobre los promedios de los últimos 5 años. O sea, este es un año que hasta ahora, en términos de inversión extranjera, ha sido un año de promedio para arriba. No así la inversión nacional, la inversión local o la formación bruta de capital, es allí donde tenemos desafíos más complejos, y es lo que busca tratar de acelerar esta agenda. Un comentario bien menor también respecto a la situación de los bronces, a la cual yo no puedo entregar mi opinión respecto a los sustantivos del proyecto, porque esto probablemente va a ser abordado por un comité de ministros, pero lo que sí puedo señalar es que los bronces fue rechazado por nuestra evaluación ambiental, nuestro sistema de evaluación ambiental, y nos fue rechazado por la acción de un CEREMI. Es que es bien importante hacer esa distinción. No es que existió un COEVA que tomara una decisión respecto a los bronces, sino que fue una resolución del CEA la que significó el rechazo de los bronces, y por lo tanto lo que tiene que suceder es que ahora se tiene que llevar al comité de ministros. Respecto a lo señalado por el senador Durana, bueno, ya manifesté que estoy de acuerdo en que hay que hacer que aquí hay un desafío clave que tiene que ver con la ejecución de este plan, no es solo enumerarlo, y insisto que aquí creo que podemos tener un muy buen trabajo conjunto con esta comisión. La coordinación con las regiones es importante. Una de las medidas que estamos trabajando es constituir mesas de trabajo con los gobiernos regionales para efectos de ir monitoreando la inversión privada. Espacios de ese tipo ya existen para efectos de la inversión pública, pero tenemos un desafío de monitorear mejor y trabajar mejor en conjunto para efectos de promover la inversión privada, y es allí donde el Ministerio de Economía tiene un rol relevante. El gobierno
firmó un acuerdo, ¿no es cierto?, en Frutillar, un acuerdo llevado a cabo por el presidente de la República, en que nos hemos comprometido entre el 2000, digamos, en un proceso que va a ocurrir durante el 2023 y el 2024, nos hemos comprometido en tener comités de desarrollo regionales en todo el país. Actualmente hay en 3 regiones. El próximo año van a sumarse 4 nuevas, eso es lo que viene en la propuesta de presupuesto, 4 nuevas que han sido conversadas con la Asociación de Gobiernos Regionales, identificando cuáles son las que están en mejores condiciones para sumarse a ese proceso de descentralización. Ahora, este es un proceso de descentralización que no tiene tanto que ver con la agenda de inversión que acabo de discutir, sino que tiene que ver más bien con las políticas de fomento. Es decir, va a ser un proceso de descentralización de los diseños de políticas tanto de Corfo como de Cercotec, que yo creo que va a ser una gran diferencia para efectos de lo que sucede en las distintas regiones, que muchas de ellas alegan, con razón, que el diseño que se hace de estos planes no se hace cargo de la heterogeneidad en cada una de estas regiones. El hecho de que estos diseños se descentralicen en estos comités va a permitir una mayor pertinencia, y lo vamos a hacer de forma ordenada, entrando 4 regiones nuevas al principio y completando las 8 o 9 que nos van a quedar después el año 2024. Lo último, respecto a cuántas de estas medidas implican cambios legislativos y cuáles son temas más bien administrativos que pueden ser impulsadas por el gobierno. 9 de las 28 implican cambios legislativos. Las tributarias todas implican cambios legislativos, y esas se están ingresando durante octubre por parte del gobierno, al mismo tiempo que se ingresan las otras indicaciones en la reforma tributaria. Pero el grueso de las medidas son temas administrativos que nosotros hemos estado, algunos de ellos ya llevando a cabo y otros llevando a cabo durante este año. Muchas gracias, presidente. Espero poder haber contestado a la mayoría de la inquietudes. Muchas gracias, señor ministro. ¿Consultas? Senadora Proboste. Presidente, mire, yo quiero insistir en los efectos de una de las medidas que el ministro nos expone en el día de hoy, que son los mecanismos transitorios de depreciación acelerada. Y lo conversábamos mientras él hacía su exposición, porque efectivamente la patente se paga respecto del capital. Y lo que ocurre es que en el caso de empresas mineras pagan respecto de los camiones, por dar un ejemplo. Como los camiones se van depreciando año a año, el valor va disminuyendo, lo que paga de patente municipal. Y si aquí le estamos ofreciendo un mecanismo que es de depreciación instantánea, depreciación acelerada, eso va a tener un impacto en las arcas municipales de las patentes municipales. Insisto, si nosotros queremos invertir para que esto genere también mayores ingresos para el país, entiendo yo, vamos a estar todos comprometidos con una mejor redistribución del ingreso para poder disminuir las desigualdades. Los ingresos municipales, sobre todo en las municipalidades más vulnerables, que es donde tienden a instalarse estas empresas, esos ingresos son fundamentales para la ayuda social, los subsidios. Entonces, me gustaría saber, más allá de la disposición que el ministro ha manifestado en el día de hoy, abro comillas, estamos disponibles a corregir los efectos si es que existieran. Y creo que eso sería muy importante, que para la próxima sesión, tal vez en una relación y en una conversación entre el ministro y el subsecretario de Desarrollo Regional, se viera un mecanismo claro en cómo se compensan a los municipios que hoy día se van a ver afectadas por su ingreso, por concepto de patentes municipales, porque vamos a terminar con una gran empresa que va a terminar pagando lo mismo por concepto de patente municipal que la señora que tiene un carro de papas fritas. Eso. Senadora Carmen Gloria Aravena. Solo un comentario, ministro, porque al final del día, más allá de los temas políticos, si somos de oposición, somos oficialistas, da lo mismo. Estamos con una situación de empleo compleja, el país está perdiendo competitividad y solo una mención. Ya el Diario Financiero en estos minutos, en esta hora, está informando que el tema minero en Perú va a crecer para ahora
hasta un 40%, y Chile tiene proyecciones muy malas. Entonces, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para tratar de mejorar la situación, porque Brasil se está llevando la industria de la celulosa, Perú se está llevando la industria minera, y por otro lado Perú está invirtiendo, y no es responsabilidad de ustedes, hace muchísimos años en puertos. Entonces nosotros estamos perdiendo competitividad. Chile dejó de ser un proyecto de país desarrollado, y como vuelvo a repetir, el estallido influyó mucho, y por supuesto que yo no comparto todo lo que pueda estar haciendo este gobierno, pero el gobierno anterior también dejó harto que desear en este tema. Si esto es la suma de errores de años, pero lo que está ocurriendo en Chile es que estamos cayendo pero en picada con competitividad, y lo que está pasando es que cuando no se puede invertir en un país, se invierte en otro. Si los negocios son así, el mundo está globalizado, y nosotros hoy día no somos un país que atraiga inversión, la expulsa. Esa es mi humilde opinión. Gracias, senadora Carmen Gloria Aravena. Señor ministro, ¿no? Solo para terminar, en función... De manera muy breve, respecto a lo que decía la senadora Proboste, creo que lo que hay que entender es que lo único que cambia la depreciación acelerada tiene que ver con el momento en lo que se declaran, el timing, digamos, ¿no es cierto? Entonces, si en algún momento las utilidades son más bajas, que eso incide en el impuesto de primera categoría, van a ser más altas a posteriori, ¿no es cierto? Y cualquier impacto que esto tenga en las patentes va a ser siguiendo la misma lógica. Y respecto a lo que decía la senadora Aravena, la verdad es que las proyecciones que hay respecto a inversiones tanto en los sectores de energía como en los sectores de minería en Chile son muy positivas, ¿ya? Y esto, cuando me refiero a inversiones de ese tipo, estoy pensando en lo que va a pasar en Chile los próximos 5 o 10 años, ¿no? Tenemos malas proyecciones de formación bruta de capital durante el 2022, lo que queda el 2022 y el 2023, ¿eh? Pero en esa mirada de mediano a largo plazo, las proyecciones son positivas, y esto no es un asunto, digamos, esto es algo que está apoyado en datos, porque nosotros podemos monitorear, tenemos en los registros, ¿no es cierto?, cuáles son los proyectos que ya pasaron por el proceso de evaluación ambiental, que ya pasaron por la parte de permiso, o los que están. Entonces sabemos cuál es, digamos, la fuerza que van a tener las inversiones a futuro, tanto en minería como en energía, ¿eh? Y lo que se ve en esos dos sectores es bastante interés, ¿eh? Y eso se ve de manera robusta en los distintos datos, y también se ve de manera robusta en las conversaciones que nosotros tenemos con el sector privado. De hecho, creo, a mi juicio, que en el sector energético, sobre todo, nuestro desafío principal es cómo preparar a nuestro país en términos de toda su institucionalidad para que pueda procesar esta gran cantidad de proyectos que van a haber. Piensen ustedes todo lo que va a existir en términos de hidrógeno verde, pudiendo mantener un alto estándar de la evaluación ambiental. Ese es el desafío principal que nosotros vamos a tener como país, ¿eh? Por supuesto, hay que mantener el ejercicio, promover la inversión extranjera, en fin, pero nuestro problema principal va a ser que en algunos sectores va a haber una demanda muy fuerte, y eso va a exigir a nuestra institucionalidad la capacidad de absorber esto, la capacidad de absorberlo en las comunidades de manera participativa, llevando desarrollo a nivel local, en fin. Gracias, señor ministro. Por lo pronto, para nosotros es sumamente importante poder conocer la Carta GAN, tanto de la tramitación legislativa como de las medidas administrativas, de tal manera de poder hacer un seguimiento para efectivamente apoyar el mercado de la pyme y de la mediana empresa. Comentar además, señor ministro, que la próxima semana vamos a comenzar a votar el proyecto Chile Compra. Ya estamos con el cierre final de las indicaciones nuevamente presentadas por el Ejecutivo, y quisiéramos conocer cuándo ingresa el proyecto de ley de pago de 30 días o indicaciones, saber en definitiva, porque en relación a lo que usted había planteado, efectivamente los tiempos no están, ya están absolutamente sobrepasados. Senadora Proboste. Presidente, mire, quiero en ese sentido, a partir de su pregunta, que es muy importante, de cuándo van a ingresar las indicaciones para el proyecto de pago a 30 días, volver a insistir, porque el ministro en su presentación del plan de inversiones estableció ciertos sectores que eran prioritarios, entre ellos los temas de transmisión eléctrica. Y efectivamente estamos frente a un problema.
estamos frente a un riesgo no cumplir los plazos y las metas que nos hemos propuesto como país en los temas de transición energética. Y uno de ellos es porque estamos al debe respecto de la transmisión eléctrica. El problema, presidente, es que tenemos muy malas experiencias porque cada vez que se habla de poder iniciar un proyecto de nueva línea de transmisión, lo que a nosotros se nos viene a la mente es que en este modelo de negocios, como por ejemplo lo que fue el proyecto Cardones-Polpaico, lo que se hizo es defraudar a las pequeñas empresas. Su modelo de negocio era efectivamente defraudar a las pequeñas empresas. Y el gobierno finalmente miraba para el lado, salvo contadas excepciones cuando estaba a la cabeza el exministro Pacheco, que fue de las pocas oportunidades en donde conminó a las empresas que se tenía que sentar y hacer los pagos a las pequeñas empresas que en territorios como los nuestros le arrendaban sus camiones, los camiones aljibe, la maquinaria, le daban la alimentación, el alojamiento a los trabajadores. De eso es lo que estamos hablando. Y por lo tanto nosotros esperamos que en el proyecto de pago a 30 días, en las indicaciones, efectivamente nos hagamos cargo de esta realidad. Y no sigamos pensando en que si las cosas no las escribimos no ocurren, porque esto está ocurriendo en los territorios y es una de las principales dificultades que hoy día tiene también, junto con las del coordinador eléctrico, la falta de decisión, la falta de determinación que tiene respecto de artículos de la ley, como el artículo 117 del coordinador eléctrico, pero que hoy día a la hora de mencionar un proyecto de transmisión eléctrica, las comunidades, las que me incluyo, todos manifestamos nuestros reparos a que esto ocurra y una buena forma de eso es que esto quede zanjado y resuelto en el proyecto del pago a 30 días. Gracias, senadora Proboste. De hecho, hay un proyecto de ley de la diputada Cid que de una u otra forma estamos a la espera de este proyecto de ley para saber cómo finalmente se pueden homologar ese proyecto con el pago de 30 días. Ministro Grau. Presidente, voy a comentar inmediatamente los temas de fecha, pero parto por compartir lo que dice la senadora Proboste en el sentido de que hay un tremendo desafío, asociado a las líneas de transmisión. Las líneas de transmisión son indispensables para la estrategia de transición hacia una matriz energética más verde que está impulsando el país, no por este gobierno, sino hace unos cuantos gobiernos ya. Y por supuesto que eso implica una serie de desafíos, entre otros, proteger a las empresas de menor tamaño que son parte del proceso productivo de esas líneas de transmisión. Así que compartimos tanto la preocupación más general como la preocupación específica por proteger a esas empresas de menor tamaño. Ahora, celebro también que estemos prontos a empezar a votar la ley de compras públicas. Creo que, por lo que me reportan los equipos, aquí ustedes me podrán transmitir su punto de vista, pero por lo que me reportan los equipos, creo que hemos hecho un buen trabajo entre los equipos técnicos de ustedes, los equipos del Ministerio, también las organizaciones de las empresas de menor tamaño con las que nosotros concordamos las distintas indicaciones que tuvieron como punto de partida principal el ejercicio que ya se había hecho por esta comisión en su versión del gobierno anterior, ¿no es cierto? Así que creo que esa es una forma, es un proyecto no simple, pero en el que se ha trabajado bien y creo que es la forma en la que debiéramos trabajar durante ojalá todos estos años, combinando participación de las organizaciones sociales o organizaciones gremiales en este caso, y un rol de mucha articulación entre el Senado o la Cámara de Diputados según corresponda y nuestros equipos técnicos. Creo que va a ser un proyecto muy importante ese que trae cambios relevantes no solo para las empresas de menor tamaño. Respecto a pago a 30 días, acá obviamente debo una explicación. Nosotros no hemos podido cumplir con los plazos que especificamos inicialmente, que yo especifiqué en lo particular, pero lo que nos ha pasado es que para ser muy honesto, lo que ha sucedido es que nos hemos dado cuenta que este es un proyecto mucho más difícil de lo que pensamos. ¿En qué sentido más difícil? En que si uno realmente quiere hacer una diferencia respecto a lo que existe en la actualidad, hay que hacer un trabajo muy minucioso y que se haga cargo realmente de los problemas, porque lo que yo no quiero, y esto lo he conversado con las empresas de menor tamaño, con sus organizaciones, lo que yo no quiero es ingresar algo que suene bien,
pero que no vaya a tener un efecto relevante. Entonces déjenme dar un ejemplo bien concreto de esto. Para el proyecto de pago a 30 días es indispensable, a nuestro juicio, que exista un registro censal, administrativo y confiable de en qué plazos se hacen los distintos pagos, cuestión que en la actualidad no existe. Construir eso de manera creíble implica un trabajo con el Ministerio de Hacienda, implica un trabajo con el Servicio de Impuestos Internos, implica un trabajo complejo, y eso es las cosas que estamos trabajando. Yo prefiero, aprendiendo de la experiencia, no ponerme una nueva fecha en esto y prefiero decir que lo vamos a presentar durante este año. Ojalá que tenga un buen calce con la discusión que estamos dando, a propósito de compras públicas. Y que a medida que vayamos terminando el proyecto de compras públicas que vamos a estar tramitando, podamos ingresar este proyecto de pago a 30 días. Bien, muchas gracias, ministro. De todas maneras, como expresión de la Comisión de Economía, obviamente que le encantaría ver la posibilidad si pudiésemos tramitar ambos proyectos de manera conjunta. Por lo tanto, a ver si aquí a la próxima semana podemos tener una fecha un poquito más concreta. Con respecto al punto 2, que era la alza de tarifas por el uso de medios de pago, quisiera solicitar que con este punto vamos a comenzar la próxima sesión de la Comisión de Economía, así que pedir las disculpas porque tengo entendido que iba a exponer la señora Montserrat Castro, jefe de la división jurídica del Ministerio de Economía. Por lo tanto, para la próxima semana comenzamos con este punto y luego entramos a la discusión del proyecto de compras públicas. No, habiéndose cumplido para tal efecto toda la tabla de la comisión, se levanta. Muchas gracias. Buenos días, señor ministro, y todos quienes estuvieron.